En este video vamos a hallar la estructura de capital de una empresa con unos datos más o menos parecidos a los datos que tienen en el taller final. La idea es que les sirva para estudiar, no realizar el taller aquí. Ustedes realizarían el taller ya en su casa, pues poniendo en práctica lo que van a ver en este video. Lo primero que vamos a necesitar pues va a ser las proporciones que vamos a tener en nuestra estructura capital de equity, o sea, patrimonio, y de deuda o pasivo. ¿Listo? Y vamos a representar esos valores también en dinero y vamos a sacar el total de esos valores. Vamos a tener que tener el costo de capital propio ya hallado, lo mismo el costo de la deuda. La tasa de impuesto generalmente nos la dan. Ya con estos datos podremos hallar el WACL y podremos hallar, o WACL, pues recuerden que es WAC apalancado y el WACU es el WAC desapalancado. ¿Listo? Luego sacaremos el valor de la empresa. Bueno, para hallar el valor de la empresa, pues vamos a necesitar los flujos de caja. Ustedes en el enunciado pues tienen 4 flujos de caja. Yo voy a trabajar con solamente 2 flujos de caja. Vamos a hallar un BL en el año 3, un BU en el año 3, para facilitar la cuenta para hallar el BL total, el BU. Listo. Una vez tenemos el BL y el BU, pues la diferencia de esos dos va a ser el valor presente del escudo fiscal por intereses, que lo vamos a representar como BPF. Luego vienen los costos por dificultades financieras, los costos de agencia, los beneficios de agencia, y esto nos dará un BL total, que sería el valor de la empresa sobre el cual vamos a trabajar. Me faltó aquí un datico junto a los flujos de efectivo y es el valor del gradiente, ¿no? ¿Cuánto crecería la empresa pasados esos 2 periodos en los que crecería de forma discontinua? Y lo vamos a colocar como un gradiente, perdón, como un gradiente. ¿Listo? El BL total, pues la mejor opción va a ser el mayor BL total, el mayor valor de la empresa con apalancamiento. Los porcentajes de equity vamos a fijarlo desde un 0% en equity, 100% en deuda, y vamos a empezar a darle un crecimiento del 10% en cada caso. Lo que es un crecimiento a un lado, pues sería un decrecimiento en el otro, y vamos a dejarlo hasta que el endeudamiento se nos vuelve cero y el equity inicia en ese cero. Voy a suponer, ustedes tienen un total de equity más deuda, que sería el total de activos con los que inicia la compañía, ¿no? El último balance general. Yo voy a suponer que para mi empresa ese total equity más deuda está en 100.000 pesitos. Bueno, pongámosle que son 100.000 millones de pesos y que todo está en miles de millones y listo. Entonces, por supuesto, pues voy a sacar el equity, que sería ese total de equity más deuda multiplicado por el porcentaje en la estructura capital de equity. Lo mismo voy a hacer con la deuda y voy a tomar ese total por el porcentaje de deuda. Y voy a arrastrar estos valores para que me queden en dinero representados los datos. El RE, recuerden que el RE es el costo del patrimonio y lo calculamos mediante el modelo CAPM, ¿no? Capital Asset Pricing Model. El CAPM parte de la tasa libre de riesgo. A esa tasa libre de riesgo le sumamos la beta de la industria y lo multiplicamos por el spread, que es la diferencia entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo. Recuerden pues que la beta es una medida del riesgo sistémico de una economía. Yo pues voy a tomar aquí unos supuestos. Ustedes para el taller pues les había dicho que entren a la página de Damodaran y saquen los datos.
Voy a suponer una tasa libre de riesgo del 4% más una beta del 0.99 multiplicada por un rendimiento del mercado que esté en el 8% menos el 4%, que era nuevamente la tasa libre de riesgo. Esto pues como para que no tomen un dato estático. Recuerden que tienen que bajar los datos de Damodara. ¿Listo? Y yo aquí me los inventé pues para no darles el resultado exacto. Y el RE que me dan para cada caso es el 7.96%. Para el costo de la deuda, la empresa que ustedes tienen no tiene deuda con costo. Resulta que si ustedes tuvieran deuda con costo y tuvieran que emitir más deuda, tendrían que sacar un promedio ponderado del costo de la deuda, que para eso tienen otro videito aquí en YouTube, que también les he colocado pues ya desde semestres anteriores. Como en este caso en particular no tenemos deuda, ojo porque en un examen podríamos tenerla y tendríamos que sacar el promedio ponderado. Como en este caso no tenemos deuda, pues sencillamente vamos a elegir cuál es la mejor opción de endeudamiento de la compañía, si son bonos o si es deuda bancaria. Entonces, si son bonos, pues deben tener en cuenta la calificación crediticia de la empresa para hallar el spread más adecuado. Recuerden que ese spread está en puntos básicos. 100 puntos básicos significan un 1%. Y a ese porcentaje le tienen que sumar el rendimiento de los bonos del tesoro. Entonces le vamos a sumar el rendimiento que nos estén dando en la última línea de la tablita. Recuerden que eso ya está en porcentaje. Y ahí ya tendríamos el costo de la deuda. Voy a suponer que mi costo de la deuda está en un, qué sé yo, 8%. Y voy a mandar ese 8% también para todas las casillas. La tasa de impuesto corporativa nos la dan también en el ejercicio. Para este ejemplo yo voy a suponer que mi impuesto corporativo está en el 25%. Listo, ya tenemos los datos para hallar el WACC-L y el WACC-U. El WACC-L pues no es otra cosa que el porcentaje del equity multiplicado por el costo del equity más el porcentaje de deuda multiplicada por el costo de la deuda y este último pedacito multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto corporativo. Recuerden que esta ecuación no la van a tener disponible dentro del examen, entonces no hay que aprendérsela. ¿Y por qué no está disponible? Porque es muy importante, porque la seguirán viendo en evaluación de proyectos, porque tendrán que sustentar sus proyectos de feria también, sabiendo perfectamente que el WACC es nuestro costo promedio ponderado del capital. Entonces el WACC-L nos da en un 6%. El WACC-U no es otra cosa que esos mismos datos, pero sin el 1 menos el tau. Y el 1 menos el tau pues nos representa los beneficios del apalancamiento, ¿no? Nos representan ese escudo fiscal. Y vamos a proyectar estos datos. Flujo efectivo libre 1 nos lo dan en el ejercicio. Yo voy a suponer que para esta empresa tenemos 60.000 para el primer año, 65.000 para el segundo año. Recuerden que estábamos hablando de miles de millones de pesos. No, 60 y 65. El gradiente también lo tienen en el enunciado. Yo voy a suponer para esta empresa un gradiente del 2%. Creo que el de ustedes está en el 3%. Ahora, para abreviar un poquito, llegar al BL, que no me quede una ecuación demasiado larga, voy a hallar el BL en el año 3 y el BU en el año 3. Entonces el BL en el año 3 pues era el último flujo de efectivo libre multiplicado por, y aquí empieza la ecuación, 1 más el gradiente dividido el WACC-L menos el gradiente. El BL pues es como el WACC-L menos el gradiente. Cierro paréntesis, vuelvo y cierro y ahí ya tengo el BL en el año 3. ¿Listo? El valor de la empresa en el año 3 lo voy a proyectar porque luego vamos a tener, no lo dejo formulado en un solo dato porque cada
estructura de capital nos va a variar el valor del WACC y eso nos va a dar un BL diferente. Y ante todo, pues también por ahí tenemos en el enunciado que el flujo de efectivo libre, dependiendo del nivel de endeudamiento, crecería un poquito más y entonces por eso es importante como tener cada datico ahí formulado. El BU en el año 3, pues sería estos mismos datos, el mismo cálculo. Miren que yo entro a la ecuación para copiar los datos, no lo arrastro directamente porque se me arrastrarían los valores, sino que entro, le doy selecciono, doy control C, entro en la otra, doy control V. Y aquí, ¿qué sucede? Lo que utilizo es el WACU. Esto todo exactamente igual, pero con WACU. Y ahí tenemos otra proyección del BU para la empresa. Y ahora sí, voy a sacar el valor de la empresa. Y el valor de la empresa no sería otra cosa que el flujo de efectivo libre del primer año traído al presente. Entonces lo divido entre 1 más, como es el BL, pues más el WACL. Y lo elevo a la 1 en este caso. Más el segundo flujo de caja dividido, también lo traemos al presente con 1 más WACL elevado a la 2. Recuerden que ustedes en el ejercicio tienen 4 flujos de caja, entonces tendrían que hacerlo con 4 flujos, yo lo hago únicamente con 2. Más, tengo que traer al presente el valor de la empresa que quedó en el año 3. Ese BL lo divido también entre 1 más el WACL y lo elevo a la 3. Ahí tengo 1, 2, 3. Recuerden que este temita de sacar el BL y el BU lo vieron en el segundo corte dentro del tema valoración de empresas, modelo del flujo de efectivo libre descontado, ¿no? Este es el mismo modelito. Ahí ya tenemos el BL, nos da por este valor. Voy a copiar este dato y vamos a hallar el BU. Recuerden, entro, selecciono la ecuación, control C, entro a la otra celda, control B pequeña. ¿Y aquí qué hago? Debo seleccionar ya no el BL, ya no el BL, el WACL, sino el WACU, porque estoy hallando el BU. Hizo el valor de la empresa desapalancada. Y ahí está. Tenemos aquí los datos. Voy a correr la fórmula. Miren que yo no fijé ninguna celda para poder hacer esto fácilmente. El valor presente del escudo fiscal pues va a ser la diferencia entre el BL menos el BU. Ahí tenemos el dato. El costo por dificultad financiera, ¿no? Ya tenemos el valor presente del escudo fiscal, por supuesto, entre mayor sea el endeudamiento, pues más escudo fiscal vamos a generar. Hay que tener en cuenta porque a medida que yo me endeudo, pues tengo unos costos por dificultades financieras y unos costos de agencia que se van a ir incrementando. Entonces los vamos a incluir aquí. En este sentido, ¿qué nos dicen? Nos dicen, si el nivel de apalancamiento supera el 40%, los costos por dificultades financieras representarán el 10% del valor del pasivo. Y me faltó incluir en el enunciado que se duplicarán por cada incremento del 10% en el endeudamiento, ¿no? Claramente ese porcentaje se va incrementando, la dificultad financiera se va haciendo más grande a medida que se aumenta el endeudamiento. Así que voy a hacerlo con el como debió quedar en el enunciado para que nos dé un valor razonable de la estructura de capital. Entonces vamos a ir en el momento en el que el endeudamiento llega al 40% y vamos a tomar ese nivel de endeudamiento que sería el pasivo, ¿cierto? El pasivo que tenemos proyectado de esta empresa, estaría en unos 40.000 para mi ejemplo, lo voy a multiplicar por el 10%. Eso, el 10% del valor del pasivo. Luego me dice que eso se incrementaría, ¿no? Se duplicaría para cada caso. Entonces se duplicaría, empezamos en el 10, el doble de 10 es 20, el doble de 20 es 40, el doble de 40 pues sería 80, el doble de 80 sería 160, el doble de 160 sería 320,
y el doble de 320 pues sería 640. Listo. Ahí tenemos nuestros costos por dificultades financieras. Luego vienen los costos y beneficios de agencia. Los costos de agencia dice, si el apalancamiento supera el 60%, entonces nivel de endeudamiento 60%, los costos de agencia representarían el 16% del valor del pasivo y aquí también faltó y se duplicarán por cada incremento del 10% en el endeudamiento. En este caso también tomamos este nivel de endeudamiento, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el 16%. Voy a correr la fórmula y luego voy a entrar a hacer el duplicado. Ese sería el 16%. El doble del 16% pues sería el 32%. El doble del 32% pues sería el 64%. El doble del 64% sería el 128%. Y el doble de 128 sería 256%. Listo. Luego viene, si el apalancamiento supera el 60%, los beneficios de agencia estarían en un 15%. Entonces voy a ir aquí del valor del pasivo. Va a tomar el endeudamiento y lo va a multiplicar por el 15%. Y si supera el 60, entonces sería a partir de este valor. Y ya tenemos aquí los datos para hallar el BL total. Nuestro BL total sería el BU más el valor presente del escudo fiscal, menos los costos por dificultades financieras, valor presente de costos de dificultades financieras, menos valor presente de los costos de agencia, más valor presente de los beneficios de agencia. Y tenemos aquí el valor de la empresa para cada caso. Voy a decirle aquí a Excel que me dé el primer dato en otro color para que me seleccione la mejor estructura de capital. Me estoy saltando un dato. Nos dice ¿qué se me hizo? Si el nivel de apalancamiento supera el 50%, los flujos de caja crecerían a un 3% sobre lo proyectado. Entonces aquí cuando estamos en el 50%, a estos flujos de caja les voy a incrementar por uno más. Voy a suponer en mi caso un 5% para este ejemplo. Y si ustedes tienen un 3, yo voy a colocar un 5%. Y aquí también lo mismo. Igual esto por 1 más el 5%. Y voy a correr estos flujitos de caja hacia la izquierda. Listo. La mejor estructura de capital que me está dando con mi ejemplo, con mis datos, es 30 de endeudamiento, 70% de deuda. ¿No? Recuerden que una vez se haya la estructura de capital óptima, que sería esto, pues ya nos vamos a la estructura de capital objetivo.